¿Alguna vez has mirado a la muerte directamente a los ojos y te has preguntado si ese momento sería tu último aliento? ¿Alguna vez has sentido tu corazón latiendo tan fuerte en tu pecho que pensaste que podría explotar, mientras alguien en quien una vez confiaste se encuentra frente a ti con intenciones tan oscuras que tu mente ni siquiera puede procesar lo que está sucediendo? Bueno, déjame contarte algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me transformó de una persona ingenua que creía en la bondad de las personas en una sobreviviente que aprendió que el mal puede usar las máscaras más convincentes que puedas imaginar. Mi nombre no importa ahora mismo, lo que importa es mi historia, porque yo sobreviví para contarla, y estoy aquí desde mi mirada, para compartir cada detalle de cómo sobreviví lo impensable, y me aseguré de que la persona que intentó destruirme pagara por lo que hizo. Esta no es solo una historia sobre supervivencia, es sobre justicia, resiliencia y el espíritu humano inquebrantable que se niega a extinguirse, incluso cuando la oscuridad intenta consumirlo completamente. Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque han pasado años, y he intentado innumerables veces empujar esos recuerdos hacia los rincones más profundos de mi mente, intentando olvidar aunque sé que nunca podré hacerlo del todo. La verdad es que algunas experiencias son tan profundas, tan aterradoras, tan transformadoras que se graban en tu alma misma, marcando cada respiración que tomas desde ese momento en adelante, convirtiéndose en parte de quien eres aunque no quisieras que así fuera. Aún puedo sentir la sensación fría que recorrió todo mi cuerpo cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de suceder, la forma en que el tiempo pareció ralentizarse imposiblemente, haciendo que cada segundo se sintiera como una eternidad de terror puro que no le desearía ni a mi peor enemigo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi visión se nubló con lágrimas que no pude contener por más que lo intentara. Y mi voz, que desesperadamente traté de usar para gritar pidiendo ayuda, salió como nada más que un susurro quebrado que nadie podía escuchar. Pero me estoy adelantando, porque para realmente entender cómo terminé en esa situación horrible, necesitas conocer toda la historia, desde el principio. Desde esos días inocentes cuando no tenía idea de que la persona que estaba a punto de conocer eventualmente se convertiría en mi peor pesadilla, en el monstruo que habitaría mis sueños durante años. Todo comenzó tan normalmente, tan ordinariamente, que mirando hacia atrás, ahora parece casi imposible que tanta oscuridad pudiera haber estado escondiéndose bajo una superficie aparentemente tan perfecta, tan cotidiana, tan engañosamente segura. Estaba viviendo mi vida como cualquier otra persona, trabajando duro cada día, tratando de construir un futuro para mí misma, rodeándome de personas que pensaba eran buenas y confiables, creyendo en la bondad fundamental de la humanidad porque eso es lo que nos enseñan desde la infancia, ¿verdad? Nos dicen que la mayoría de las personas son decentes, que si tratas a los demás con amabilidad y respeto, harán lo mismo contigo, que el mundo es esencialmente un lugar seguro si solo sigues las reglas y te mantienes consciente de los peligros obvios que todos conocemos. Pero lo que no te dicen, lo que nadie te advierte, es que los depredadores más peligrosos son aquellos que se ven exactamente como todos los demás, que te sonríen con calidez en sus ojos, que ganan tu confianza lenta y metódicamente, que te hacen sentir segura justo hasta el momento en que te muestran quiénes realmente son detrás de esa máscara perfectamente construida. La persona que intentó destruirme no era un extraño acechando en callejones oscuros o un criminal obviamente peligroso que cualquiera podría detectar desde kilómetros de distancia. No, era alguien que parecía completamente normal, alguien que había convencido exitosamente a todos a su alrededor de que era confiable, fiable, incluso admirable en muchos sentidos que ahora me parecen completamente falsos. Tenía un trabajo, amigos, familia que se preocupaba por él, toda una vida que se veía absolutamente legítima desde el exterior, y eso es exactamente lo que lo hacía tan peligroso, porque nadie sospechaba de lo que era capaz, ni siquiera yo, y para cuando lo descubrí, ya era casi demasiado tarde para salvarme de sus planes oscuros. Lo conocí por primera vez aproximadamente 2 años antes del incidente que cambiaría todo, en un momento de mi vida en que realmente me sentía bastante optimista sobre mi futuro y emocionada por la dirección en que las cosas se dirigían, sin saber que estaba a punto de encontrarme con alguien que destrozaría esa paz. Fue en un evento comunitario,
una de esas reuniones casuales donde las personas se juntan por una buena causa. Y recuerdo pensar lo amigable y accesible que parecía cuando se presentó por primera vez, con esa sonrisa fácil y apretón de manos confiado que me hizo bajar la guardia inmediatamente. Tenía esta manera de hacer que la conversación fluyera naturalmente, de hacer preguntas que te hacían sentir como si estuviera genuinamente interesado en tu vida, tus pensamientos, tus sueños y aspiraciones, todas esas cosas que compartes con alguien cuando crees que puedes confiar en ellos. Hablamos tal vez 20 minutos esa primera vez, nada profundo o significativo, solo el tipo de charla agradable que tienes con alguien que acabas de conocer y tal vez nunca vuelvas a ver. Pero él se aseguró de obtener mi información de contacto antes de separarnos, diciendo algo sobre cómo sería bueno mantenernos en contacto, ya que parecíamos tener algunos intereses en común que podríamos explorar. No pensé nada de eso en ese momento. Imaginé que tal vez intercambiaríamos algunos mensajes en redes sociales, y eso sería todo. Pero él fue persistente de una manera que inicialmente encontré halagadora en lugar de preocupante, sin darme cuenta de que estaba siendo manipulada desde el principio. Me enviaba mensajes regularmente, siempre respetuoso, siempre apropiado, preguntando sobre mi día, compartiendo artículos interesantes o memes divertidos, construyendo gradualmente lo que se sentía como una amistad genuina entre nosotros que yo valoraba sinceramente. Durante los siguientes meses, comenzamos a pasar más tiempo juntos, reuniéndonos para tomar café ocasionalmente, asistiendo a los mismos eventos sociales donde naturalmente gravitábamos el uno hacia el otro, ya que nos habíamos convertido en caras familiares en nuestras vidas respectivas, creando una falsa sensación de cercanía que él cultivaba cuidadosamente. Me contó sobre su pasado, su familia, sus ambiciones profesionales, pintando una imagen de sí mismo como alguien que había superado varios desafíos y estaba trabajando duro para construir una vida mejor. Y como una tonta, creí cada palabra porque quería creer en las personas, quería confiar en que la cara que alguien mostraba al mundo era su verdadera cara y no una mentira elaborada. Mis amigos parecían agradables con él, pensaban que era un tipo decente, tal vez un poco intenso a veces, pero nada que levantara banderas rojas reales en la mente de nadie que lo conociera superficialmente. Mi familia lo conoció algunas veces en reuniones grupales y no expresó ninguna preocupación, probablemente porque era tan hábil en presentarse como inofensivo y amigable que nadie podía imaginar la oscuridad que acechaba bajo esa fachada cuidadosamente construida con años de práctica. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que solo la retrospectiva y el trauma pueden proporcionar, puedo ver momentos donde su máscara se deslizó ligeramente, pequeñas grietas en la imagen perfecta que proyectaba. Pero en ese momento expliqué esos momentos, o simplemente no los noté porque no estaba buscando peligro en alguien que consideraba un amigo cercano y confiable. El cambio en nuestra relación de amistad casual a algo que me hacía sentir cada vez más incómoda sucedió tan gradualmente que no puedo señalar exactamente cuándo las cosas comenzaron a sentirse mal, pero definitivamente hubo momentos que deberían haber gritado advertencia si solo hubiera estado prestando más atención a las señales. Comenzó a llamar con más frecuencia, a veces varias veces al día, y aunque siempre tenía una excusa razonable de por qué necesitaba hablar conmigo en ese momento, mirando hacia atrás, puedo ver que se trataba de mantener contacto constante y control sobre mi tiempo y atención, aislándome lentamente. Sus preguntas se volvieron más personales, más indagatorias, preguntando detalles sobre mi rutina diaria, a dónde iba, a quién veía, qué hacía durante cada hora de mi día, y cuando intentaba desviar o mantener las cosas más superficiales, actuaba herido, diciendo que pensaba que éramos amigos cercanos que compartían todo entre sí sin secretos. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaría, afirmando que era solo una coincidencia que estuviera en la misma área al mismo tiempo, pero las coincidencias se volvieron demasiado frecuentes para ser realmente coincidenciales, aunque traté de convencerme de que estaba siendo paranoica o pensando demasiado las cosas porque no quería creer lo obvio. Hubo momentos en que lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía leer del todo, algo intenso e inquietante que desaparecería en el instante en que se diera cuenta de que lo había notado, reemplazado inmediatamente con esa sonrisa amigable familiar que inicialmente me había hecho confiar en él y bajar todas mis defensas. Comenzó a hacer comentarios sobre mi apariencia,
mi ropa, mi cabello, observaciones que se sentían demasiado detalladas, demasiado enfocadas, cruzando la línea del cumplido amistoso a algo que hacía que mi piel se erizara aunque no podía articular exactamente por qué me sentía tan incómoda. Cuando comencé a salir con alguien nuevo, alguien por quien estaba genuinamente emocionada e interesada en construir una relación, su reacción fue reveladora aunque intentó ocultarla detrás de una máscara de amistad solidaria que ya no me engañaba. Hizo preguntas interminables sobre esta nueva persona. Quería saber todo sobre ellos, dónde trabajaban, dónde vivían, cuáles eran sus intenciones conmigo, enmarcándolo como preocupación protectora de un buen amigo que solo quería asegurarse de que no me lastimaran. Pero yo sabía que era algo más oscuro. Había un tono en su voz, una tensión en su lenguaje corporal, una oscuridad en sus ojos, que duraba solo una fracción de segundo demasiado larga antes de que pudiera suavizarla. Y fue entonces cuando sentí por primera vez miedo real susurrar a través de mi conciencia, una advertencia primitiva de alguna parte profunda de mi cerebro, que reconocía el peligro incluso cuando mi mente consciente todavía estaba tratando de racionalizar todo y encontrar explicaciones inocentes. Comencé a alejarme de nuestra amistad después de eso, respondiendo con menos frecuencia a sus mensajes, poniendo excusas cuando sugería que nos reuniéramos, tratando de crear distancia de una manera que no condujera a la confrontación, porque algún instinto que aún no entendía completamente me decía que confrontarlo directamente podría ser peligroso y desencadenar algo terrible. Él lo notó inmediatamente. Por supuesto que lo hizo, porque había estado tan enfocado en monitorear cada uno de mis movimientos que cualquier cambio en mi comportamiento era como una alarma estruendosa en su mente obsesiva que no podía ignorar. Sus mensajes se volvieron más insistentes, exigiendo saber qué estaba mal, por qué estaba siendo distante, si alguien había dicho algo para volverme en su contra, y traté de ser diplomática, explicando que solo estaba ocupada con el trabajo y mi nueva relación, y no tenía tanto tiempo para socializar como solía tener antes. Esa explicación podría haber funcionado con una persona normal, alguien que entendería y respetaría los límites, pero él no era normal, y los límites no significaban nada para alguien como él que creía que yo le pertenecía. Los mensajes pasaron de cuestionadores a acusatorios, sugiriendo que estaba siendo desagradecida después de todo el tiempo y energía que había invertido en nuestra amistad, que lo estaba abandonando por alguien que inevitablemente me lastimaría, que me arrepentiría de alejar a alguien que realmente se preocupaba por mí más que nadie. El tono cambió de amigo herido a algo más oscuro, algo amenazante, aunque todavía tenía cuidado con sus palabras. Nunca decía nada explícitamente amenazador, pero lograba transmitir un tono de peligro que hacía que mi corazón se acelerara con ansiedad cada vez que veía un nuevo mensaje suyo aparecer en mi teléfono en medio de la noche. Bloqueé su número eventualmente, después de una serie particularmente perturbadora de mensajes de texto nocturnos, donde describía con detalle incómodo cuánto extrañaba verme y cuán vacía se sentía su vida sin mí en ella. Lenguaje que se sentía más como un acosador que como un amigo, y supe que necesitaba cortar esta conexión completamente antes de que las cosas escalaran aún más y se volvieran verdaderamente peligrosas. Pero bloquear su número no lo hizo desaparecer como desesperadamente esperaba que lo haría, solo lo hizo enojar. Y un depredador enojado es mucho más peligroso que uno que todavía está jugando pacientemente sus juegos psicológicos. Encontró otras formas de contactarme, creando cuentas falsas de redes sociales, enviando correos electrónicos desde direcciones que no reconocía, incluso dejando notas en mi auto cuando estaba en el trabajo o haciendo mandados, notas que decían cosas como «No puedes ignorarme para siempre» y «Necesitamos hablar de esto» y «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás», palabras que me helaban la sangre. Documenté todo, tomé capturas de pantalla y fotos, guardé cada pieza de evidencia porque alguna parte de mí sabía que esto se dirigía hacia algún lugar oscuro y podría necesitar pruebas de su comportamiento, pero también estaba aterrorizada de empeorar la situación involucrando a las autoridades, porque había escuchado tantas historias sobre lo poco que la policía podía hacer hasta que alguien realmente cometiera un crimen, y esperaba desesperadamente que simplemente se rindiera y siguiera adelante si continuaba ignorándolo consistentemente sin darle ninguna respuesta. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo observada? Esa sensación espeluznante en la parte posterior de tu cuello que te dice que los ojos de alguien están sobre ti, incluso cuando no puedes ver a nadie alrededor.
Comencé a sentirme así constantemente, en todas partes a donde iba, una ansiedad persistente que me seguía a través de mi vida diaria como una sombra que no podía sacudir sin importar lo que hiciera para sentirme segura. Miraba sobre mi hombro compulsivamente mientras caminaba hacia mi auto. Escaneaba estacionamientos y calles en busca de cualquier señal de él acechando cerca. Revisaba mis cerraduras varias veces antes de acostarme cada noche y saltaba ante sonidos inesperados de maneras que nunca había hecho antes de que él entrara en mi vida y envenenara mi sensación de seguridad en el mundo que me rodeaba. Mi nueva relación sufrió porque estaba tan nerviosa todo el tiempo, tan distraída por el miedo y la hipervigilancia, que no podía estar completamente presente con alguien que merecía mi atención y afecto. Y lo odiaba por robar mi paz, por hacerme tener miedo en mi propia vida, por transformarme de una persona segura de sí misma en alguien que constantemente miraba por encima del hombro con miedo paralizante. Finalmente fui a la policía, aproximadamente 3 meses antes del incidente que casi termina con mi vida. Caminé hacia la estación con mi carpeta de evidencia y traté de explicar que estaba siendo acosada por alguien que no me dejaba en paz, a pesar de mi rechazo claro de cualquier contacto adicional con él, pero sabía que no me tomarían en serio. El oficial que tomó mi reporte fue amable pero no particularmente alentador, explicando que a menos que hubiera hecho amenazas explícitas o me hubiera dañado físicamente, no había mucho que pudieran hacer más allá de presentar un reporte y tal vez intentar hablar con él sobre dejarme en paz. Palabras que hicieron que mi estómago cayera porque sabía que hablar con él solo lo enojaría más. Solo escalaría una situación que ya era peligrosamente volátil y podría empujarlo al límite. Sí hicieron contacto con él eventualmente, le dieron algún tipo de advertencia sobre acoso y las consecuencias del contacto no deseado continuo, y durante aproximadamente 2 semanas después, las cosas se quedaron en silencio de una manera que me dejó respirar un poco más fácil y comenzar a creer que tal vez la intervención policial oficial realmente lo había asustado lo suficiente como para dejarlo ir. Pero ese silencio no era paz, era la calma antes de una tormenta devastadora, porque él no se estaba rindiendo ni siguiendo adelante como yo esperaba desesperadamente. Estaba planeando, calculando, esperando el momento perfecto para mostrarme exactamente qué les pasaba a las personas que lo rechazaban, que se atrevían a establecer límites con alguien que creía que me poseía simplemente porque había decidido que me quería en su vida. El día en que todo se derrumbó, comenzó lo suficientemente normal, casi burlonamente ordinario considerando cómo terminaría, y creo que eso es una de las cosas que todavía me persigue más. Cuán rápidamente un día normal puede transformarse en tu peor pesadilla cuando el mal decide revelarse sin advertencia. Me desperté esa mañana sintiéndome realmente bastante bien. Mi relación iba bien, el trabajo era manejable, el clima era hermoso, y no había escuchado nada de mi acosador en semanas. Así que estaba comenzando a bajar la guardia solo un poco, comenzando a creer que tal vez lo peor había terminado finalmente, y podía comenzar a relajarme y reclamar mi vida del estado constante de miedo en el que había estado viviendo durante meses. Fui al trabajo. Tuve un día productivo lleno de reuniones y proyectos que mantuvieron mi mente ocupada. Compartí el almuerzo con una colega que me hizo reír con historias ridículas sobre sus aventuras de citas, y salí de la oficina esa tarde sintiéndome cansada pero satisfecha con lo que había logrado durante la semana. Mi pareja había enviado un mensaje de texto antes diciendo que trabajaría hasta tarde, así que planeé una tarde tranquila en casa para mí. Tal vez tomar un baño largo, pedir algo de comida para llevar, ver algo sin sentido en la televisión y simplemente descomprimirme de la semana ocupada que había tenido sin ninguna preocupación. El estacionamiento en mi complejo de apartamentos estaba mayormente lleno cuando llegué, típico para esa hora de la tarde cuando la mayoría de los residentes estaban en casa del trabajo, y no noté nada inusual mientras estacionaba mi auto en mi lugar asignado y reunía mi bolso y materiales de trabajo del asiento del pasajero, completamente ajena al peligro. El sol estaba comenzando a ponerse, proyectando sombras largas a través del pavimento, y había esa calidad particular en la luz que sucede en la tarde temprana, dorada y suave, haciendo que todo se viera pacífico y seguro cuando la realidad era que el peligro estaba esperando justo a la vuelta de la esquina, invisible a mis ojos desprevenidos que no buscaban amenazas. Cerré mi auto con el control remoto mientras caminaba hacia mi edificio. Escuché el pitido familiar que confirmaba que las cerraduras se habían activado y estaba mentalmente planeando mi tarde, pensando en qué tipo de comida quería pedir y si tenía la energía para realmente tomar ese baño,
o si simplemente terminaría quedándome dormida en el sofá, pensamientos completamente mundanos de alguien que no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de la manera más traumática posible en cuestión de segundos. Él salió de la nada, o al menos así se sintió, aunque la evidencia posterior mostraría que había estado esperando en su auto durante horas observando mi regreso, acechándome con una paciencia y dedicación que era absolutamente aterrador cuando me enteré de toda la extensión después de que todo terminó. Un momento estaba caminando pacíficamente hacia mi edificio, llaves en mano, mente en la cena y la relajación, y al siguiente momento había una mano apretada sobre mi boca desde atrás, un brazo alrededor de mi cintura levantándome parcialmente del suelo, y una voz en mi oído que reconocí con una sacudida de terror puro. Su voz, diciendo cosas que ni siquiera puedo repetir porque todavía me hacen sentir enferma cuando las recuerdo. Palabras amenazantes sobre lo que iba a hacerme. ¿Cómo lo había hecho esperar demasiado tiempo? ¿Cómo lo había faltado al respeto? Y ahora pagaría el precio por mis errores de rechazarlo. Mis llaves cayeron de mis manos y resonaron en el pavimento, un sonido que parecía imposiblemente fuerte en el momento, y traté de gritar, pero su mano estaba presionada tan fuertemente contra mi boca que casi ningún sonido podía escapar, solo un ruido amortiguado que no llegaría lo suficientemente lejos para alertar a nadie de mi situación desesperada y el peligro mortal que enfrentaba. Comenzó a arrastrarme hacia atrás, lejos de mi edificio, y hacia el área trasera del estacionamiento, donde había menos luces y menos posibilidades de que alguien viera lo que estaba sucediendo, y luché con todo lo que tenía, pateando hacia atrás sus piernas, retorciendo mi cuerpo, tratando de morder la mano que cubría mi boca, cualquier cosa para liberarme de su agarre, o ralentizarlo, o hacer suficiente conmoción para que alguien notara y viniera a ayudarme antes de que fuera demasiado tarde. Mi mente estaba corriendo a 1000 kilómetros por hora, inundada de adrenalina y pánico, y recuerdo pensar con claridad cristalina que si lograba llevarme a donde fuera que estaba tratando de llevarme, si tenía éxito en moverme a una ubicación secundaria lejos de donde teníamos testigos, probablemente moriría porque eso es lo que siempre había escuchado en cada clase de defensa personal y seminario de seguridad, que nunca dejes que alguien te lleve a otro lugar porque tus posibilidades de supervivencia caen dramáticamente una vez que te tienen aislada y bajo control completo, así que necesitaba luchar ahora o nunca. Así que luché más duro de lo que jamás había luchado por algo en mi vida. Me hice lo más difícil posible de mover. Me dejé completamente flácida en un momento esperando que mi peso muerto haría más difícil para él arrastrarme. Luego de repente me sacudí violentamente en un intento de desequilibrarlo. Sin estrategia ni técnica, solo puro instinto animal desesperado de sobrevivir a cualquier costo, sin importar cuánto me lastimara en el proceso. En algún momento durante la lucha, no estoy completamente segura de cuándo, porque todo estaba sucediendo tan rápido, y mi memoria de esos momentos está fragmentada por el trauma y el terror que todavía me persigue. Su mano se deslizó ligeramente de mi boca, y logré sacar un grito real, fuerte y penetrante, y lleno de cada onza de miedo que estaba sintiendo, un sonido que resonó a través del estacionamiento, y finalmente obtuvo la atención que desesperadamente necesitaba para salvar mi vida. Escuché una puerta abrirse en algún lugar. Escuché a alguien gritar algo que no pude distinguir del todo, y lo sentí tensarse detrás de mí cuando se dio cuenta de que ya no estábamos solos, que su plan de llevarme en silencio había sido interrumpido por mi grito y la intervención de otra persona que había escuchado mi terror. Por solo una fracción de segundo su agarre se aflojó, justo lo suficiente para que me liberara parcialmente y tropezara hacia adelante, cayendo con fuerza sobre el pavimento y raspándome las manos y rodillas, pero sin importarme el dolor porque estaba libre, estaba lejos de él, y había otras personas viniendo ahora. Podía escuchar pasos corriendo hacia nosotros y voces preguntando qué estaba pasando, salvadores que no conocía pero que me darían una segunda oportunidad de vivir. Traté de ponerme de pie, traté de correr hacia las voces y la seguridad que representaban, pero él aún no había terminado. Aún no estaba listo para dejar que su presa escapara tan fácilmente, y agarró mi tobillo mientras trataba de levantarme, tirándome hacia abajo con tanta fuerza que golpeé el suelo aún más fuerte la segunda vez, sacándome el aire completamente de los pulmones
y haciendo que estrellas explotaran en mi visión mientras mi cabeza rebotaba contra el pavimento. Pateé hacia él salvajemente con mi pie libre. Conecté con algo. Lo escuché gruñir de dolor, y luego de repente había manos en mis hombros. Manos diferentes, manos gentiles, alejándome de él mientras otras voces le gritaban que retrocediera, que se alejara de mí, que se quedara donde estaba mientras alguien llamaba a la policía para reportar un ataque en progreso. No podía dejar de gritar aunque estaba a salvo ahora. No podía detener los sonidos de terror puro que salían de mi garganta, porque mi cuerpo todavía estaba en modo de lucha o huida, todavía convencido de que estaba a punto de morir, y estaba temblando tan violentamente que apenas podía estar de pie incluso con el extraño amable, apoyando la mayor parte de mi peso mientras me ayudaban a alejarme más de mi atacante, que seguía gritando mentiras. Los vecinos que habían venido a mi rescate, 3 de ellos en total, 2 hombres y una mujer que había visto alrededor del complejo pero con quienes nunca realmente había hablado, formaron una barrera entre él y yo mientras esperábamos que llegara la policía, lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos en realidad, minutos que pasé llorando y temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Él también estaba gritando ahora, gritando cosas que no tenían sentido, afirmando que yo era su novia y que acabábamos de tener una pelea, que estas personas deberían ocuparse de sus propios asuntos y dejarnos resolver nuestros problemas de relación en privado. Mentiras que helaron mi sangre porque podía escuchar la manipulación calculada en su voz, incluso a través de mi pánico. La forma en que estaba tratando de reformular lo que acababa de suceder en algo inocente y doméstico en lugar del ataque depredador que realmente era y que todos habían presenciado. Uno de los hombres que me había ayudado le dijo firmemente que se callara y se sentara, que todos lo habían visto atacándome y que la policía estaba en camino, y la mujer envolvió su chaqueta alrededor de mis hombros porque estaba temblando tan fuerte y me preguntó gentilmente si estaba herida, si necesitaba una ambulancia, preguntas que realmente no podía responder porque todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder y no podía evaluar mi propio estado físico más allá de los rasguños obvios y el dolor que parecía irradiar a través de todo mi cuerpo, como ondas de agonía. Cuando la policía finalmente llegó, múltiples unidades con luces parpadeantes y sirenas aullando, sentí algo dentro de mí colapsar, alguna parte de mí que había estado manteniendo todo, junto a través del puro instinto de supervivencia, finalmente dejándose ir ahora que estaba verdaderamente a salvo, y comencé a llorar más fuerte de lo que jamás había llorado en mi vida, enormes sollozos jadeantes que sacudían todo mi cuerpo, mientras trataba de explicar a los oficiales lo que había sucedido. ¿Quién era él? ¿Cuánto tiempo me había estado acosando? Señalando el informe anterior que había presentado que deberían tener en su sistema como prueba de que esto no era nuevo. Lo arrestaron allí mismo, lo esposaron mientras continuaba protestando y poniendo excusas y afirmando que todo era un malentendido, y lo vi ponerlo en la parte trasera de un patrullero con una mezcla de alivio y terror residual, porque parte de mí todavía no podía creer que esta pesadilla finalmente había terminado, que él no podía lastimarme más, que realmente iba a sobrevivir esto después de estar tan aterradoramente cerca de un final mucho más oscuro que podría haberme costado la vida. Las consecuencias de esa noche fueron en muchos sentidos más difíciles que el ataque mismo, porque el ataque fue puro instinto de supervivencia tomando el control, sin tiempo para pensar o sentir, solo reaccionar y luchar y esperar permanecer con vida. Pero después tuve que procesar realmente lo que había sucedido. Tuve que sentir todas las emociones que había suprimido en ese momento. Tuve que vivir con el trauma y el miedo que se instalaron en mis huesos, como un frío permanente que no podía sacudir sin importar cuántas mantas me pusiera encima. Di mi declaración a la policía esa noche, sentada en la parte trasera de una ambulancia, mientras un paramédico limpiaba y vendaba mis manos y rodillas raspadas y sangrantes, mi voz ronca de gritar, mi cuerpo todavía temblando con réplicas de adrenalina, tratando de recordar y articular cada detalle de lo que había sucedido, aunque partes de ello ya se estaban volviendo borrosas y fragmentadas en mi mente traumatizada, que trataba de protegerme del horror completo. Los testigos también dieron sus declaraciones, corroborando todo lo que dije y dejando claro que habían visto cómo me atacaba, que no había ambigüedad sobre quién era el agresor y quién era la víctima en esta situación.
declaraciones que demostrarían ser cruciales más tarde cuando su abogado intentó pintarme como de alguna manera cómplice o responsable de lo que había sucedido, tácticas de culpabilización de víctimas que me enfurecieron. Tomaron fotos de mis lesiones, lo que se sintió violador a su manera, tener extraños documentando cada rasguño y moretón en mi cuerpo como evidencia, pero entendía que era necesario para construir un caso en su contra, para mostrarle a la corte exactamente lo que me había hecho y evitar que se saliera con una sentencia más ligera de la que merecía por intentar secuestrarme. Mi pareja llegó mientras todavía estaba siendo procesada en la escena, habiendo recibido mi texto frenético de antes cuando logré agarrar mi teléfono durante la confusión, y verlo me hizo derrumbarme de nuevo, finalmente capaz de dejarme ser vulnerable y asustada con alguien que me amaba y me mantendría a salvo mientras me desmoronaba completamente. Fuimos a su lugar esa noche en lugar de mi apartamento, que no podía soportar la idea de regresar. No podía imaginar volver a caminar en ese estacionamiento donde había sido atacada, donde había estado tan cerca de ser llevada, y no dormí en absoluto. Solo me quedé despierta mirando el techo y reproduciendo esos terribles minutos, una y otra vez en mi mente, preguntándome qué habría pasado si esos vecinos no hubieran escuchado mi grito, si nadie hubiera venido a ayudar, si él hubiera tenido éxito en llevarme a donde fuera que había planeado, pensando en todos los horrores que me esperaban si no hubiera luchado tan duro. El proceso legal que siguió fue agotador y retraumatizante de maneras que no había anticipado, tomando años de mi vida y poniéndome a través de una experiencia emocional que a veces se sentía casi tan mala como el ataque original mismo, porque tenía que revivirlo una y otra vez. Fue acusado de intento de secuestro, asalto, acoso y varios otros crímenes que sumaban tiempo serio de prisión si era declarado culpable de todos los cargos. Pero por supuesto su abogado luchó contra todo. Intentó que se retiraran o redujeran los cargos. Intentó pintarme como una testigo poco confiable o sugerir que de alguna manera lo había provocado o alentado su comportamiento. Tácticas de culpabilización de víctimas que me enfurecieron y me rompieron el corazón, en igual medida porque, ¿cómo se atrevían a sugerir que yo había causado esto? Tuve que testificar en múltiples audiencias. Tuve que sentarme en la misma sala que él y relatar la experiencia más traumática de mi vida mientras me miraba con esos ojos fríos que todavía perseguían mis pesadillas cada noche sin falta. Tuve que responder preguntas invasivas de su abogado defensor, que intentó hacer parecer que yo era responsable de su obsesión conmigo, que debería haber hecho más para desalentar su atención o ser más clara sobre mis límites, como si alguien pudiera hacer más. Claro que bloquear el número de alguien e ir a la policía para reportarlo. El juicio en sí fue agotador, durando semanas mientras ambos lados presentaban su evidencia y testigos, y tuve que escucharlo testificar en su propia defensa. Tuve que escucharlo mentir sobre nuestra relación y sus intenciones ese día, afirmando que solo quería hablar conmigo y que había reaccionado exageradamente, que los testigos habían malinterpretado lo que vieron, excusas y falsedades que me hacían querer gritar de frustración, porque ¿cómo podía sentarse allí y mentir tan descaradamente cuando todos sabíamos la verdad de lo que había intentado hacer conmigo? Pero tenía buenos abogados, fiscales que me creyeron y lucharon duro por la justicia, y tenía esos testigos cuyos testimonios eran inquebrantables, quienes le dijeron al jurado exactamente lo que habían visto y no dejaron espacio para dudas sobre quién estaba diciendo la verdad en esta sala de tribunal donde mi vida y mi futuro pendían en la balanza. La evidencia física también apoyó mi versión de los eventos, mis lesiones, la ubicación donde ocurrió el ataque, las imágenes de vigilancia de edificios cercanos que capturaron parte del incidente, su auto estacionado en una posición donde claramente había estado esperando y observándome, registros telefónicos que mostraban sus patrones obsesivos de intentar contactarme a pesar de mis bloqueos, el informe policial anterior que había presentado advirtiéndoles sobre su comportamiento, todo, pintando una imagen clara de un depredador que había acosado a su víctima y luego intentó actuar sobre sus intenciones oscuras cuando finalmente decidió escalar del acoso a la violencia física que podría haberme matado. Quiero tomar un momento aquí para preguntarte algo, porque sé que muchos de ustedes que están viendo esto probablemente han experimentado situaciones donde alguien los hizo sentir incómodos, donde se preguntaron si estaban reaccionando exageradamente o siendo paranoicos,
donde se convencieron de no tomar acción porque no querían parecer dramáticos o causar problemas a alguien que tal vez era inocente. ¿Alguna vez has ignorado tus instintos porque tenías miedo de ser grosera o hacer que alguien se sintiera mal? ¿Alguna vez le has dado a alguien el beneficio de la duda, incluso cuando cada fibra de tu ser estaba gritando que algo estaba mal? Cuéntamelo en los comentarios, porque creo que es tan importante que hablemos de estas experiencias y dejemos de normalizar la presión que sentimos de ser amables y complacientes, incluso cuando nuestra seguridad podría estar en riesgo, incluso cuando nuestros instintos nos dicen que corramos. Una de las cosas que aprendí a través de esta pesadilla es que tus instintos generalmente tienen razón, que si algo se siente mal sobre una persona o una situación, probablemente lo es, y nunca deberías sentirte culpable por protegerte, incluso si eso significa herir los sentimientos de alguien o parecer paranoica ante otros que no entienden lo que estás percibiendo con tus sentidos más primitivos. Ignoré tantas banderas rojas con él, porque había sido condicionada toda mi vida a ser educada y darles oportunidades a las personas, y no juzgar demasiado rápido, y esos comportamientos arraigados casi me cuestan la vida. Así que por favor confía en ti misma cuando algo no se siente bien, y no dejes que nadie te convenza de que estás reaccionando exageradamente, o siendo demasiado cuidadosa, o tomando las cosas demasiado en serio cuando tu seguridad está en juego. El día en que llegó el veredicto fue uno de los días emocionalmente más intensos de toda mi vida. Sentada en esa sala del tribunal, rodeada de mi familia y amigos, que me habían apoyado a través de toda esta prueba, esperando escuchar si el jurado creía mi verdad o sus mentiras, si la justicia realmente se serviría, o si de alguna manera lograría escapar de las consecuencias de sus acciones como tantos agresores lo hacen. Cuando el juez le pidió al presidente del jurado que leyera el veredicto y escuché esas palabras, culpable de todos los cargos, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Años de miedo y enojo y trauma de repente encontrando una válvula de liberación, y comencé a llorar allí mismo en la corte, no lágrimas tristes, sino lágrimas de alivio y vindicación y gratitud de que finalmente alguien lo había responsabilizado por lo que había hecho y validado mi experiencia. La sentencia llegó unas semanas más tarde, y el juez le dio tiempo significativo de prisión, reconociendo la gravedad de sus crímenes y el claro peligro que representaba para mí y potencialmente para otros si permanecía libre. Palabras que validaron todo lo que había estado diciendo sobre cuán seria era la amenaza, cuán cerca había estado de convertirme en otra estadística, otra mujer que no fue creída o protegida hasta que fue demasiado tarde para salvarla. Verlo ser llevado esposado para comenzar su sentencia me dio un sentido de cierre que necesitaba desesperadamente, sabiendo que estaría encerrado durante años, incapaz de lastimarme a mí o a nadie más, pagando el precio por sus acciones de una manera que se sentía proporcional al trauma que había causado en mi vida y en mi psique. Pero el cierre no significa que la curación sucedió instantáneamente, o que mágicamente dejé de tener miedo en el momento en que fue condenado, porque el trauma no funciona de esa manera, no desaparece simplemente cuando se sirve la justicia, persiste, y te afecta de maneras tanto obvias como sutiles, cambiando cómo ves el mundo, y te mueves a través de él durante años, después de que el evento traumático ha terminado oficialmente. El proceso de recuperación ha sido largo y continuo, y no voy a pretender que estoy completamente bien ahora o que he superado esto sin cicatrices, porque eso no sería honesto y no honraría la realidad de lo que el trauma le hace a una persona que ha sobrevivido a algo tan horrible. Comencé terapia inmediatamente después del ataque, trabajando con una consejera que se especializaba en trauma y trastorno de estrés postraumático, y no puedo exagerar cuán importante fue ese apoyo para ayudarme a procesar lo que había sucedido y desarrollar estrategias de afrontamiento para los ataques de pánico y la hipervigilancia y las pesadillas que me atormentaban en esos primeros meses cuando apenas podía dormir. Tuve que reaprender cómo sentirme segura en el mundo. Tuve que trabajar a través del miedo que me mantuvo atrapada dentro de mi casa durante semanas. Tuve que exponerme gradualmente a actividades normales como ir al trabajo y hacer mandados, aunque cada fibra de mi ser quería esconderse de cualquier cosa que pudiera ponerme en riesgo de ser lastimada nuevamente. Mis relaciones sufrieron de algunas maneras, pero se profundizaron en otras, ya que las personas que realmente me amaban se presentaron consistentemente para apoyarme, mientras que otras se alejaron,
porque no sabían cómo manejar mi trauma, o no estaban dispuestas a ser pacientes con mi proceso de curación, que tomaría años, no meses. Me mudé a un complejo de apartamentos diferente, incapaz de sentirme cómoda alguna vez en el lugar donde había sido atacada, y tomé clases de defensa personal que me ayudaron a sentirme más capaz de protegerme si alguna vez enfrentaba peligro nuevamente, aunque también sabía que ninguna cantidad de entrenamiento podría eliminar completamente la posibilidad de ser victimizada por alguien que estaba lo suficientemente determinado a lastimarme. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de acoso y violencia, y escuchar las historias de otras personas, darme cuenta de que no estaba sola en esta experiencia, que otras habían sobrevivido pesadillas similares y estaban trabajando para reconstruir sus vidas. Me dio esperanza de que podía hacer lo mismo, que había vida y felicidad esperando del otro lado de este periodo oscuro si estaba dispuesta a hacer el trabajo duro de curación, que tomaría tiempo y esfuerzo consistente. Con el tiempo, los síntomas agudos de mi trauma comenzaron a desvanecerse, no desapareciendo pero volviéndose más manejables, menos propensos a descarrilar completamente mi día o enviarme a una espiral de pánico y miedo que me paralizaba por horas. Comencé a dormir toda la noche nuevamente, aunque todavía mantengo mi teléfono al lado de mi cama y tengo medidas de seguridad en su lugar que me ayudan a sentirme más segura en mi hogar cuando estoy sola. Reconstruí mi sentido de independencia y confianza, demostrándome a mí misma que podía salir al mundo y vivir mi vida sin estar paralizada por qué pasaría si, y escenarios de peor caso que solían consumir cada pensamiento que tenía. Mi relación con mi pareja, quien se mantuvo a mi lado a través de todo, con increíble paciencia y comprensión, se fortaleció mientras navegábamos este desafío juntos y aprendimos cómo comunicarnos sobre mis necesidades y desencadenantes que podrían aparecer inesperadamente. Incluso volví a la escuela para estudiar justicia criminal, queriendo convertir mi experiencia en algo productivo, esperando eventualmente trabajar en defensa de víctimas y ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares, usando mi trauma como combustible para un cambio positivo en lugar de dejar que me definiera de maneras puramente negativas que me mantendrían atrapada. Testifiqué en audiencias de libertad condicional para asegurarme de que mi atacante permaneciera en prisión durante toda la duración de su sentencia, y usé mi voz para presionar por mejores leyes de acoso y órdenes de protección en mi estado, convirtiéndome en una activista de maneras que nunca habría imaginado antes de que esto me sucediera y cambiara quién soy. La verdad es que no soy la misma persona que era antes de ese día en el estacionamiento, y nunca lo seré, pero no estoy segura de que quisiera volver a ser esa persona ingenua que confiaba demasiado fácilmente y no entendía cuán oscuro podría ser realmente el mundo cuando los depredadores deciden atacar. Entonces esto es lo que quiero que entiendas. ¿Y por qué estoy compartiendo esta historia contigo hoy en Desde mi Mirada? Porque creo que hablar la verdad sobre estas experiencias es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para combatir el silencio que permite que los depredadores prosperen y las víctimas sufran en aislamiento sin el apoyo que merecen. Si estás siendo acosada, si alguien te está haciendo sentir insegura, si estás experimentando acoso que está escalando o comportamiento que te asusta, por favor no lo minimices o te convenzas de que no es lo suficientemente serio como para justificar acción, porque eso es lo que hice inicialmente y casi me cuesta todo, incluida mi vida. Documenta cada incidente, guarda cada mensaje y correo electrónico, toma fotos de regalos o notas o evidencia de alguien siguiéndote y repórtalo a la policía incluso si estás preocupada de que no lo tomarán en serio o no podrán hacer mucho con la información al principio, porque necesitas ese registro. Crea un rastro documental, porque si las cosas escalan, necesitarás esa documentación para probar un patrón de comportamiento y obtener la protección y la justicia que mereces cuando finalmente llegue el momento de actuar. Dile a las personas en tu vida lo que está sucediendo para que puedan cuidarte y corroborar tus experiencias si es necesario, y no te avergüences ni te sientas culpable porque nada de esto es tu culpa. No eres responsable de la obsesión de otra persona o la incapacidad de respetar límites que estableces claramente. Confía en tus instintos siempre, incluso si eso significa ser grosera o cortar a alguien abruptamente o hacer una escena en público para obtener ayuda, porque tu seguridad es infinitamente más importante que los sentimientos de cualquiera o las convenciones sociales que nos enseñan a seguir. Lucha como el infierno,
Si alguna vez estás en peligro inmediato, haz lo que sea necesario para sobrevivir y escapar, y no te preocupes por lastimar a tu atacante o meterte en problemas porque en una situación de vida o muerte, tu única prioridad es mantenerte viva por cualquier medio necesario sin importar qué. También quiero tomar un momento para agradecer a los vecinos que me salvaron esa noche, porque sin su intervención esta historia habría terminado muy diferente y no estaría aquí para compartirla contigo hoy y dar esperanza a otros. No me conocían bien. No tenían obligación de involucrarse en lo que podría haber sido una situación peligrosa para ellos también, pero escucharon a alguien en apuros y corrieron hacia el sonido en lugar de alejarse de él, y su coraje y disposición para ayudar a un extraño me devolvió mi vida cuando estaba a punto de perderla. Sé esa persona. Si alguna vez encuentras una situación donde alguien necesita ayuda, no asumas que alguien más lo manejará o que no es tu asunto, porque tu intervención podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para esa persona, y te prometo que estarán agradecidos por tu valentía por el resto de su vida, tal como yo lo estoy con las personas que me salvaron. Necesitamos construir comunidades donde las personas se cuiden mutuamente, donde estemos dispuestos a ser inconveniados o incluso ponernos en riesgo leve para ayudar a alguien que claramente está en peligro, porque los depredadores cuentan con la apatía de los transeúntes y la tendencia de las personas a ocuparse de sus propios asuntos cuando algo parece estar mal, y eso necesita cambiar. Ahora quiero escucharte, porque este canal es sobre más que solo yo contando mi historia. Es sobre construir una comunidad de sobrevivientes y aliados que se apoyan mutuamente y comparten conocimiento que puede ayudar a mantener a las personas seguras en un mundo que a veces se siente peligroso. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que luchar por tu supervivencia? ¿Has experimentado acoso o hostigamiento que te hizo temer por tu seguridad? ¿Qué estrategias usaste para protegerte? ¿Y qué desearías haber sabido antes que podría haberte ayudado a manejar las cosas de manera diferente? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia o tus pensamientos sobre este tema, porque tu historia también importa, y alguien más viendo podría necesitar escucharla, podría sentirse menos solo sabiendo que otros han caminado este camino difícil y lo han logrado al otro lado con fuerza renovada. Entender la realidad de estas situaciones, aprender de las experiencias de los demás, reconocer los patrones que siguen los depredadores. Este conocimiento puede literalmente salvar vidas. Y por eso es tan crucial que sigamos teniendo estas conversaciones incluso cuando son incómodas o aterradoras de pensar, porque el silencio solo ayuda a los agresores. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir algo, o te enseñó algo, o te recordó que no estás sola en tus propias luchas, por favor deja un like en este video, porque ayuda a que más personas encuentren este contenido y potencialmente obtengan información que podría protegerlos a ellos o a alguien que aman de situaciones similares. Cada like y comentario le dice al algoritmo que comparta este video más ampliamente, y eso significa más personas aprendiendo a reconocer señales de peligro, más personas entendiendo que merecen ser creídas y apoyadas, más personas encontrando el coraje para hablar sobre sus propias experiencias y buscar la ayuda que necesitan para sanar y seguir adelante. Pongo mi corazón y alma en compartir estas historias aquí en Desde mi Mirada porque creo que la visibilidad y la conversación honesta sobre trauma y supervivencia pueden cambiar vidas, y tu participación con este contenido es parte de hacer que ese impacto positivo suceda en el mundo que tanto lo necesita. Y hablando de Desde mi Mirada, si aún no estás suscrito a este canal, por favor presiona ese botón de suscribirse ahora mismo porque compartimos historias como esta regularmente. Historias sobre supervivencia, resiliencia, justicia y la increíble fuerza del espíritu humano, incluso en las circunstancias más oscuras que puedas imaginar. Cada semana te traigo experiencias reales de personas reales que han enfrentado desafíos inimaginables y salieron del otro lado cambiadas pero no quebradas. Y estas historias no son solo entretenimiento, son recursos educativos que nos enseñan a todos cómo estar más seguros, cómo reconocer el peligro, cómo apoyar a los sobrevivientes y cómo abogar por la justicia en un mundo que no siempre lo hace fácil para que las víctimas sean escuchadas y creídas. Suscribirse a Desde mi Mirada significa que nunca te perderás una historia que podría contener información que necesitas o perspectiva que podría cambiar cómo ves el mundo y te mueves a través de él con mayor conciencia.
Asegúrate de presionar esa campanita también después de suscribirte para que recibas una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video, porque no querrás perderte lo que viene a continuación en este canal que se dedica a dar voz a los sobrevivientes. El viaje de víctima a sobreviviente a defensora ha sido lo más difícil que jamás haya hecho, pero también lo más significativo, y espero que mi historia te dé esperanza, si actualmente estás luchando con trauma o miedo. Esperanza de que la curación es posible incluso cuando se siente imposiblemente lejos. Esperanza de que la justicia puede ser servida incluso cuando el sistema parece estar apilado contra las víctimas. Esperanza de que puedes reclamar tu vida y tu sentido de seguridad incluso, después de experimentar algo que destrozó a ambos en lo que parecían pedazos irreparables que nunca podrían volver a unirse. Eres más fuerte de lo que sabes, más valiente de lo que sientes, y más resistente de lo que el trauma quiere que creas. Y hay una comunidad aquí lista para apoyarte, creerte y caminar junto a ti a través de lo que sea que estés enfrentando en tu propia vida. Gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por preocuparte lo suficiente por estos temas, como para pasar tu tiempo escuchando mi historia. Y te veré en el próximo video, donde compartiremos otra historia poderosa de supervivencia y fuerza que te inspirará. Recuerda, tú también sobreviviste para contar tu historia, y tu voz importa, así que no tengas miedo de usarla para ayudar a otros y para sanar tu propio corazón herido. Dios mío, cuánto hemos crecido desde aquellos días oscuros, ¿verdad? Y seguiremos creciendo juntos, apoyándonos mutuamente, hasta que este mundo sea más seguro para todos nosotros.